Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know. Gracias por... Gracias por todos los aplausos y todo lo... Oye, pero... ¡Hey! Gracias por todo el apoyo que le dan al canal. Donald Trump, el presidente número 47 elegido popularmente, y también por todos los delegados. O sea, ganó las dos formas. O sea, ganó, el pueblo votó por Trump. No es como en otras ocasiones que el pueblo votó por Hillary Clinton, pero en los votos de electores ganó Donald Trump. No, aquí votos de electores. Sí, porque en Estados Unidos, si nos metemos a esta página, porque la voy a meterme aquí. Vamos a buscarla aquí. Aquí está, se llama Axios. Elección, porque esto es como una página. Vamos a meterlo aquí. Ajá, aquí está. Como usted puede ver en esta página, Donald Trump oficialmente, ya sin tanta bulla ni nada de la cosa, obtuvo 277 votos delegados. Porque en Estados Unidos los votos son delegados. Cada estado te da votos de delegado. Por ejemplo, el estado clave de Pensilvania, que es un estado indeciso, que ya lo hicimos ayer en el live, que es un estado péndulo, que es un estado bisagra, que son estados que un año pueden votar por uno y el otro año puede, porque no hay una tendencia específica en este estado. Pensilvania, un estado muy importante, actualmente ya con el 97% de votos expectados, gana Donald Trump 50% a 48%, bastante parejo, pero ganó Trump. Y así se repite en Wisconsin, otro estado bisagra que con el 99% ya ganó con el 49% de Donald Trump. Y también tenemos el caso de Georgia, que es otro estado bisagra, que con 16 votos de electores y el 97%, él obtuvo el 50% por encima del 48% en Kamala Harris. North Carolina vuelve a repetir, un poquito más abultado, 51-47. Y otros dos estados bisagra son Arizona y Nevada. En el caso de Arizona, tienen el 60% y allí está ganando 52-47, da 11 electores. Y en el caso de Nevada, da 6 electores. Estos son los 7 estados bisagra o péndulo, como lo quieras llamar, en donde se decidía la elección, porque ya los demás son tradicionalmente o republicanos como Florida y Texas, ¿verdad? O demócratas como California y Nueva York. Para que no te confundas, porque por ahí mucha gente se confunde con estas cosas, y esto era para dejarlo bien claro, porque los medios no te explican muy bien esto, y aquí sí te lo estamos explicando muy por encima, pero para que quede bien claro de que Donald Trump ganó. ¿Por qué está en rosado Alaska, Nevada y Arizona? Porque todavía van por el 60% de votos, pero hay tendencia. Igualmente en Nevada 84% y hay tendencia. En Alaska 75% y hay tendencia. Y así usted no le dé estos votos y se revierta y se lo gane Kamala Harris, como en Michigan, que tiene 97%, que ya lo deberían poner como exacto ya. Aunque así sea, ya Donald Trump ganó con un 277 votos de electores, porque cada estado te da electores. Mira, California te da 54. 54, por eso que usted ve que, qué paliza. No, California es el estado que más delegados da 54. Pero todos los rojos no. Utah da 6, Idaho da 4, Wyoming da 3, Montana da 4, Nebraska da 5, Dakota del Sur da 3, Dakota del Norte da 3. Tú sumas todo esto, no le llegan a California. Es lo que quiero decir. En el caso de Florida da 30 y Texas da 40. Ahí también hay bastante puntos de los 200. Entonces queda demostrado. Ya estos estados pequeños como Massachusetts da 11, que esto es Boston, por allá New England. Rhode Island da 4, Connecticut da 7, New Jersey da 14, bastante. Delaware da 3, Maryland da 10,
Distrito de Columbia, que es de este estado, Washington, ahí da 3, y Hawái da 4. Pero mira, con todo y todo, porque usted va a ver aquí, con todo y todo, Kamala Harris ni siquiera sacó la cantidad de votos. Donald Trump sacó 71.527.000 de votos y Kamala Harris ganó 66.671.000 votos. O sea, usted puede ver que hasta el voto popular, el pueblo estadounidense votó por Donald Trump. A pesar, y aquí es donde vamos a entrar, a pesar, como dice Zulay Rodríguez, bien sabiamente, y aquí lo dice bien espectacularmente, este post de ella, que queda demostrado, que las elecciones de los Estados Unidos nos dejan una gran lección. Kamala Harris logró el apoyo de figuras importantes de Hollywood y de la industria musical como Taylor Swift, Bad Bunny y el elenco completo de los Avengers, además del respaldo de grandes cadenas internacionales como CNN, BBC de Londres, NBC, ABC, Univision, Telemundo, porque ya nada más pone CNN y NBC, pero la única cadena que más o menos apoyó a Donald Trump fue Fox, porque supuestamente Fox es Donald Trump dueño o accionista en esta compañía, Fox. Pero todas las demás, CNN, NBC, BBC, DW, este es Estado Europa, Le Monde, Le France, las 5, todas estas cadenas, Telemundo, Univision, todas estas cadenas que son totalmente de la línea progre, de la línea woke, del lawfare, dice, a pesar de todo, perdió en el voto popular y en el colegio electoral. Como pueden ver, pues es así. Esto demuestra que la manipulación mediática tiene límites y que es el pueblo, no las grandes corporaciones, quien realmente deciden las elecciones. Esto es un mensaje claro y mucha similitud, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, que queda evidenciado, ¿verdad? Pero que muy evidenciado de que toda la manipulación, todo el mainstream, toda esa propaganda, toda esa bulla, todo ese desprestigio, 2 intentos de asesinato que le hicieron a Trump. Increíble. Lo trataron de meter preso. ¿Y ahora qué va a pasar con él que está preso? ¿Qué va a pasar con eso que él está preso? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, todas estas cosas ahora van a quedar totalmente en suspenso. Y hay muchas otras situaciones que también van a quedar en suspenso, como la guerra de Ucrania, que ya lo dijo, que él no le interesa Ucrania en lo absoluto, ni mantener esa guerra en Ucrania, con el cual ha llevado una buena relación con Vladimir Putin. Y yo digo una relación inteligente debido a que son 2 potencias mundiales, igual con Xi Jinping, son 3 potencias mundiales, ¿verdad? Que deben de llevarse bien. Deben de llevarse bien para que el mundo funcione correctamente. No pueden estar en guerra, porque si Estados Unidos está en guerra con Rusia, en guerra mediática, como lo quieras llamar, en guerra fría, en amenazas constantes, si sigue así, puede estallar la tercera guerra mundial. Son potencias nucleares. No se puede estar peleando con eso. Y Donald Trump nunca en su gobierno hubo guerras en su gobierno. Sí hubo sanciones, pero no hubo guerra. Que vamos a ver, porque también hay P. Diddy, Usher, Beyoncé, J-Lo y todo este poco, Mar Anthony, o sea, todo este poco de gente que estaba con Kamala Harris. ¿Cómo les queda el ojo ahora? Los gringos al final del día apoyan a su presidente gringuista, gringo. Make America Great Again. Otra vez hacer a Estados Unidos grandes. Zulay Rodríguez le queda muy claro, porque aquí en Panamá pasó lo mismo. Aquí en Panamá pasó lo mismo. Toda la bulla que se hizo, ¿no? Que el lombanazo. Todo eso era woke, todo eso era la bola de progres que hay en este país. El lombanazo, los medios de comunicación tradicionales de Panamá. Ya tú sabes cuáles son. Los canales de televisión de Panamá, los periódicos de Panamá. ¿Qué estaban haciendo los artistas aquí en Panamá? ¿Qué estaban haciendo? Apoyando a uno y a otro candidato. Y entonces, ¿en qué quedó eso?
¿Qué pasó con eso? Le salió la bruja, ganó Mulino, ganó todo lo que tiene que ver con Ricardo Martinelli, le salió la bruja a los woke de aquí de Panamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y vamos a ver. Y mira este post aquí. Los señores de, mira lo que dice Zulay, los señores de la prensa están más salados que el agua del mar, no pegan una. En lo único que son buenos es en mentir y en difundir odio. Kamala Harris gana en toda la costa oeste y recorta la ventaja de Trump. Lo que pasa es que este medio no te dice a ti, y volvemos a la página, que históricamente, y yo ya lo dije al inicio del video, California, Oregon y Washington State son toda la costa oeste, a excepción de Alaska, porque en la costa oeste también está Alaska, pero porque Alaska es republicano siempre. Históricamente California, Oregon y Washington son estados demócratas. Esto es propaganda. Lo que pasa es que el que no sabe es como el que no ve. Históricamente California, Oregon, Washington son estados demócratas. Esto es para aclararle a las personitas que todavía no les queda bien claro esto y caen en la trampa, porque esto es una trampa, como lo acaba de evidenciar Zulay Rodríguez, y quedaron muy mal parados con eso, definitivamente. Zulay Rodríguez señala esto, que es difundir fake news y cosas que realmente son falsas, porque aquí estamos viendo que Kamala Harris gana en estados que siempre iba a ganar, el día que en California gane un republicano, se acaba el mundo. California es y considerado uno de los estados más corruptos que hay en procesos electorales, California, pero ese es otro tema para otro día. Nada más te digo eso ahí. Y aún así, mira la diferencia. 53%, 57-40. Millones de personas votan en California. Y en Nueva York también. Pero ganó en Nueva York, ganó en California. Oye, eso no gana las elecciones. Mira qué pasó acá en los otros estados. Mira qué pasó con estos estados increíbles. Es para que tú veas. Y aquí vamos a ver aquí el caso Martinelli. Porque yo quería cerrar con esto. Ya que Martinelli... ¿Dónde está Martinelli? Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli está muy feliz ya que él tuvo una buena relación y aquí lo puso. Make Panama great again. Hagamos de Panamá grande otra vez. Felicitaciones al nuevo presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, de quien me copio su slogan de propaganda de campaña y hago extensivo a Panamá el mismo para que cuando preséntenos hoy las nuevas reformas de la Caja del Seguro Social, nos empinemos por todo lo alto, presentemos hoy, por todo lo alto y llenos de patriotismo y mucho coraje, dejamos las diferencias políticas a un lado y pensamos primero en Panamá. Además de esa noble institución, la Caja del Seguro Social, para que entre todos juntos salga la mejor ley y el menor costo posible político, ¿verdad? Para la sociedad que la que requiere a gritos para su subsistencia viva Panamá. O sea, aquí un poquito de información que hace, que la escribe un poco extraño aquí Martinelli, pero bueno, ya sabemos que Martinelli lo escribe rápido al paso. Martinelli muy feliz de que ha ganado Donald Trump, porque fue amigo de Trump, y aquí está la felicidad total. Twins bailando, ahí está Trump bailando, wins election. Nuestro presidente número 47, ahí está. Esto le arde y le duele a un montón de bola de progres de este país oligarca que tiene sus diputados progres en la asamblea que quieren meternos ley pro, ya tú sabes que sacarte chiquillos de la barriga a las mujeres, pro eso, y también pro agendas y pro un montón de porquerías y aberraciones que los que somos pro familia no vamos a permitir nunca. Nunca vamos a apoyar. Los que somos pro familia, los que creemos en Dios, los que somos temerosos de Dios, los que creemos en la familia, los que no creemos en estas aberraciones que nos quieren imponer, la bola de progres.
en este país y en el mundo entero. Quedó un mensaje claro aquí. Que no lo ven, que no lo entienden. Quedó un mensaje claro. Estados Unidos aboga por lo conservador. Los latinos votaron por Donald Trump. Los latinos votaron por Donald Trump. Yo sé que te suena un poco raro, irónico, porque estás acostumbrado a consumir el show mediático de los medios de Panamá, porque estás acostumbrado a consumir y no sabes lo que pasó. Es exactamente lo mismo que yo siempre digo cuando ves a los Yankees de Nueva York. Solo pones a los Yankees en la televisión, solo ponen a los Yankees. En los canales de Panamá solo ponen juego de los Yankees. Cuando vienen los Dodgers y casi los barren, dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo mismo le pasa al Real de Madrid. Todo es Madrid, 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 Madrid. Cuando viene un equipo como el Milan, 3-1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así como que no saben qué pasó. Porque estás acostumbrado a solo creerte y pum, 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 comerte toda la basura que te ponen estos medios tradicionales de que el equipo más grande, los más poderosos y estas cosas. Y sí, que Kamala Harris va a ganar, que va a pasarle por encima, que mejor esto se acaba temprano, a las 9 de la mañana, ya tenemos 9 de la noche, tenemos nueva presidencia. ¡No! ¡No! No que los Avenger, no que CNN, no que los medios tradicionales, no que J-Lo, no que CNN, no que Fox, que Telemundo. ¿Qué van a hacer esa gente ahora? Univisión. Lo mismo que pasó en Panamá. ¿Qué van a hacer ahora? Yo sé que al grupo de los progres que ven mis videos les duele, les molesta eso. Pero sepan que en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo que pasó en Panamá. Ganó lo que tenía que ganar. Ganó lo que Panamá necesitaba y ganó lo que Estados Unidos necesitaba, pero no lo sabían. Así es. Kamala Harris, que ha sido para mí, ni siquiera ella fue elegida popularmente por los demócratas. La peor candidata que los demócratas podrían haber puesto, Michelle Obama, Hillary Clinton, lo hubieran hecho mejor que Kamala Harris. Pero bueno, pusieron a Kamala Harris abogando por el voto latino y el voto feminista. Y Trump le vuelve a ganar a otra mujer. Le ganó a Hillary Clinton en el 2016 y le ganó a Kamala Harris en 2024. Y siento que también le ganó a Joe Biden. Tenía que decirlo y se dijo. You know, pra.